Bueno, mi nombre es Jessica Cardona, vivo en el barrio Las Nieves hace aproximadamente 7 meses. Mi nombre es David Torres, vivo en el barrio de Ciudad Montes hace 20 años. Ok, gracias David. Te tengo una primera pregunta. Dime. Si comparas el barrio con el lugar donde vives, ¿qué similitudes, diferencias o reflexiones encuentras después de esta experiencia? Muchas similitudes, sobre todo en los espacios, parques, la panadería, espacios como muy sociales, de casas de cultura, bibliotecas, espacios museables, y grandes diferencias en cuanto a los tipos de vivienda, las fachadas, todas estas características que tiene pues esta propuesta del barrio respecto a mi residencia. Ok, listo. En mi caso, yo siento que hay un contraste bastante interesante porque siento que en la zona donde vivo antes sí era muy parecida al barrio. O sea, sí se encontraban como los mismos lugares, igual está muy cerca, la panadería Doña Blanca y demás, como que hay lugares que sí rememorian ese espacio, Claro. pero siento que ahora, por cómo ha avanzado todo y demás, se han construido otro tipo de edificaciones para las necesidades actuales. Entonces vemos estos edificios nuevos con apartamentos de 25 metros en donde solo cabe una persona y se empieza a perder un poco todo lo que vemos de pronto en la exposición de noción de barrio. Entonces creo que eso es como ese gran, ese gran similitud diferencia el tiempo que veo. Excelente. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de personas crees que viven o trabajan en este barrio? Bueno, viendo como toda la infraestructura del barrio, yo diría que son personas trabajadoras clase media. eh, Tendemos a ver nomás por la arquitectura las fachadas que uno encuentra como nomás, ¿cómo se llaman estas cositas? Las rejas, esa reja popular de Sí. los años muy setenteros, ochenteros, siguen estando vigentes en este barrio, que es muy asociado a la clase media bogotana. Entonces Sí. creo que esas son las personas que vivirían en un barrio así. Y este lugar de Bogotá o del mundo, esta exposición, ¿te recuerda a otros barrios, a otras latitudes? Sí, sí, sí me recuerda a otros espacios. Yo creo que cuando uno viaja por Colombia, creo que todas las ciudades tienen estos barrios muy particulares que uno evoca en la memoria y uno se devuelve a como a tiempos de atrás. Y eso me parece muy chévere, porque en cada ciudad hay un barrio muy parecido a este, que son esos barrios tradicionales en los que se empezó a constituir toda la noción hasta de familia tradicional y demás, y de lo que debería considerarse comunidad, que creo que también es un poco a lo que nos invita la reflexión y la exposición. Y tú, David, de tu misma pregunta. A mí me recuerda mucho como al Chavo del Ocho, me recuerda mucho como a las casas campesinas, como por el color amarillo de la iluminación. Y en la panadería siento ese airecito de confianza, de tranquilidad, un poquito gareño, entonces eso me pareció pues muy bonito. Qué Y así chévere. que me recuerde a otro lugar del mundo, yo coincido contigo en que sí, esa arquitectura es muy característica, el rojo del ladrillo es muy representativo y a donde sea que uno vaya en Colombia va a encontrar alguna fachada muy parecida. Total, total, David. Listo, ahora yo te tengo una pregunta. Y esta es, pues nosotros estamos o terminamos de hacer, acabamos de hacer la maestría acá. Y me parece interesante esta pregunta. ¿Cómo describirías la relación entre la universidad y el barrio que la rodea a simple vista? Hay cosas muy interesantes, ¿no? Porque hay todo un proyecto de arquitectura como en medio, está la universidad, está ya la zona de las viviendas y en apariencia hay como una convivencia tranquila, pero de todas maneras las fachadas, la iluminación alcanzan a percibir como ciertos espacios todavía como un poco topofóbicos y otros como más amigables, entonces es propio de la dinámica, digamos, me ha parecido muy interesante eso. Ok, muchísimas gracias. A mí me queda la pregunta, Jessie, es, ¿qué detalle te pareció bonito o muy bien cuidado en esta representación del barrio? Yo creo que un tema que me gustó mucho que abordaran y que no esperé ver en el barrio fue el tema del cuidado.
y más ese tema de cuidado con enfoque de género. Porque claro, dentro de la ciudad emergen muchísimas dinámicas que nos obligan a estar como todo el día en función de algo, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la familia. Y creo que reconocer la ciudad como un espacio en donde el cuidado, sobre todo esa carga o ese trabajo no remunerado que históricamente han cargado las mujeres, sea invisibilizado y que sea visible y que sea una red, ¿no? Que se reconozca en lo político, que se reconozca en la salud, que tenga como todas estas interconexiones, me pareció muy chévere que lo resaltaran, porque yo creo que a veces no es evidente. Y había una frase muy interesante, como a veces eso que llamamos amor es cuidado, es trabajo no remunerado o cuidado no remunerado. Sí. Y creo que empezar a hablar o a dialogar sobre estas dinámicas me parecen interesantes y que las hayan metido inmersas dentro del barrio, que es donde se dan normalmente más en un ámbito privado, me pareció muy interesante. Sí, sí, tienes razón. Bien, Jesse, de todo lo que se conversó sobre el barrio, ¿qué se pudo reflejar en la obra? Yo creo que el barrio es una evocación muy interesante de lo que creo que ya no es un barrio, sino de lo que fue un barrio. Y creo que hay una distinción muy importante en esto. Yo creo que acá evocamos es la memoria y la nostalgia de lo que era un barrio y de lo que siguen siendo los barrios en algunas Claro, localidades, pero que no son así porque ahí no llega lo que llamamos desarrollo entre comillas o no hay desarrollo económico. Ahí es donde se mantiene el barrio. Y es de pronto, y lo hablaban un poco también en la charla, un poco como esa cuestión de clasismo, ¿no? Que acá lo educamos muy bonito y lo vemos muy chévere, pero cuando se vive en realidad o cuando se visita un barrio como el que estamos viendo acá en realidad, ¿será que me evoca la misma nostalgia o claro. lo mismo? ¿O cómo lo vemos en realidad? Eso es lo que me deja un poquito la exposición. ¿Y a ti? A mí me parece que sí, la obra refleja cierta nostalgia, rememora ciertos espacios que uno veía en televisión, que todavía hay muchos barrios que son de esta manera, pero genera un contraste porque normalmente ahorita uno vive en un conjunto cerrado, es una torre de apartamentos, son espacios muy sociables ahí dentro de la misma instalación. Poco se ve uno en la necesidad de otra vez un barrio por el que uno interactúe o andar en bicicleta, entonces sí, estoy muy de acuerdo en todo ese elemento como nostálgico. Yo te quisiera preguntar qué ideas y reflexiones te llevas de la obra. Bueno, me llevo ideas como incluir, pues, y creo que lo hablamos en la expo, como hablar más de cuidado y hacerlo como mucho más tangible o explícito en las conversaciones del barrio, que es donde sucede todo el tema. Esa idea me llevo y reflexiones de si realmente así sigue siendo el barrio, como si realmente en lo que yo estoy caminando ahorita en mi día a día sigue siendo así, o si son dinámicas diferentes y evocan y queremos es evocar más emociones de un pasado que ya no está y que queremos de pronto que persista, pero es que tiene unas condiciones bien Sí, complejas. bien compleja. ¿Y a ti? A mí una idea que me quedó gustando es analizar el barrio desde una perspectiva espacial y cómo tiene redes, sentidos, cómo no tiene la misma lectura desde diferentes perspectivas de clase, emocionales. Entonces me parece que repensar el concepto del barrio en ciudades como Bogotá desde el espacio le permite a uno hacer actualización de muchos análisis que hoy en día son muy pertinentes. Listo. Muchísimas gracias, querido David. Gracias a ti.